el mercado y la realidad es aplastante. No es una aerolínea que esté funcionando, a pesar de que los mexicanos la estamos manteniendo. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, no pagan combustible, no pagan pilotos porque son los de la Fuerza Aérea, ni sobrecargos porque son personal militar. No pagan absolutamente nada. Y sí están cobrando. O sea, quiero empezar y dándote el antecedente que acaba de terminar Fitur en Madrid. Estaban vendiendo los responsables que estaban allí en Madrid 3 vuelos y 3 aviones de Mexicana que te llevaban no a Cancún, a Tulum y no sé a dónde más. Correcto. Y que de ahí ya te ibas en coche a, no me acuerdo, alguna zona. A una zona turística. Turística, claro. Pero que esa zona turística la cierran a la 1 de la tarde y ellos le mentían a los tour operadores y les decían que por ser ellos cerraban hasta las 10 de la noche. Mi amiga Lourdes Mendoza fue y le dijo, oye, ustedes no tienen 3 aviones, ¿por qué están mintiendo? No, sí tenemos por un contrato que tenían, se llamaba Triata o no sé qué más. Y le dijo Lourdes, no, ese convenio ya se quitó y ya no tienen los 3 aviones. No mientan. Está equivocada, señora, ¿no? Entonces, a mí me da mucha risa de coraje el presupuesto que le acaban de aprobar a Mexicana para seguir manteniéndolo. Yo creo que el gobierno no tiene nada que estar haciendo en turismo y hacer negocio con aviones. Yo no estoy de acuerdo. Claro, es una medida desesperada, sí, además. Sí. Dime, o dinos y platícanos la neta de Mexicana de Aviación al día de hoy, porque también quitaron rutas disque para estudiar. Son unos pinches mentirosos de aquí. Claro. Platícanos. Bueno, pues es que es un abuso porque no todo mundo maneja la información aeronáutica, entonces ellos se la pasan mintiendo. ¿Cómo empieza esto? Bueno, Mexicana empieza por un capricho de López Obrador de querer tener una aerolínea de Estado. Sí. Cosa pésima porque en el mundo, desde hace 50 años, migramos a la aviación privada. ¿Por qué? Porque es un negocio delicado, con reglas muy demandantes, costoso y que el margen de utilidad es muy pequeño. Ahora, todo mundo tiene que tener aviación. ¿Por qué? Porque la aviación es un detonador de la economía donde quiera que vayas. Bueno, entonces, pero empieza por el capricho de López Obrador y entonces, inicialmente, mandan a unos mexicanitos amigos de alguien de allí a crear una empresa en Houston que se llama Petrus, cuya función era conseguir en arrendamiento aeronaves para que empezara a operar Mexicana de Aviación. Bueno, cuando esa empresa indica que ya tiene los aviones, la defensa le dice que no tiene el dinero. Entonces Petrus no les entrega los aviones y los demandan a la Secretaría de la Defensa. Y entonces Mexicana, o sea, esta gente del gobierno lo que hace es rentar 2 aviones de una aerolínea que está de base en Querétaro con todo y las tripulaciones y tomar de la Fuerza Aérea 2 737 que tienen y pintarlos de Mexicana y que lo volaran los militares. Entonces ellos en algún momento tienen 4 aviones. Nada más que aquí hay un problema. No hay ningún estudio de mercado, ni sabemos qué tipo de aerolínea quieren crear, si es regional, si es internacional, si es nacional, y empiezan a promocionar una serie de destinos donde no entiendes por qué. ¿Qué tiene que ver Cancún con Ciudad Victoria? Nada que ver. Nada. Si quisieran volar a Ciudad Victoria, quiere decir que quieren peinar un mercado donde no existe la aviación. Eso podría ser. Eso se llama aviación regional. Pero empiezan de repente a competir con las líneas aéreas grandes que tenemos en Cancún, en Vallarta, en Tijuana, en Guadalajara. Entonces, no entendemos a dónde van. Bueno. ¿Esto fue hace 3 años? Hace más o menos 2 años, porque les llevó algún tiempo. Bueno, entonces,
medio empezaron, medio inauguraron, muchos vuelos los cancelaban, otros, aunque anuncian los destinos, tú vas y quieres comprar el boleto y no existe, y te dicen, por lo pronto no tenemos ese destino, o ahorita va a ser hasta tal día. Bueno, y en ese tiempo, en esas circunstancias sobreviven cierto tiempo. Bueno, pero casualmente, estas gentes que demandaron a la defensa, estos señores de Petrus, crean otra empresa, que es la que ahora va a Brasil y negocia en nombre de la defensa la compra de 20 aviones Embraer. O sea, va Embraer a comprar 20 aviones nuevos. No, Embraer los fabrica. Sí, exacto. La defensa los iba a pagar. Y entonces, lo siguiente que hacen es que anuncian con bombo y platillo que van a tener 20 aviones y que ya los fueron a comprar a Brasil. Y bueno, la teoría es que ahora en junio o julio les entregan los primeros 5. Lo que no sabemos y que seguramente va a ocurrir es que, igual que el otro contrato, cuando se los cobren no van a tener el dinero. O el dinero va a estar en otro lado. Entonces, compras aviones, vamos a suponer que los pagas, pero las gentes que están ahí negociando en nombre del gobierno de México son los mismos que lo están demandando en Houston. Entonces, como que ya no nos cuadran los datos. Ahora, el problema aquí es la falta de transparencia, que es una empresa gubernamental y además militar que no da cuentas y que no sabemos si toda la información que nos estás dando es correcta o no es correcta. Ahora, lo que es aplastante es que ya no funcionó, que lograron peinar el 1% del mercado, que están subsidiados y seguirán subsidiados y que cancelan muchos vuelos y que no hay cumplimiento y lo más importante, no hay las reglas de seguridad que se necesitan para seguir operando. Ahí voy, nada más. Déjame entender entonces. Yo, por contacto con el gobierno de López Obrador, me encargo de rentar 2 aviones en Houston. De hacer el pedido. De hacer el pedido, yo. Ajá, porque mi amigo Andrés me dice, tú llévate ese negocito, mi Exactamente, Charlie. eso es lo que pasó. Ajá. Bueno, allá firmé en Houston 2 aviones muy a la orden. Ok, ya estoy firmado. Pasa el tiempo y ¿qué me dicen? López Obrador, ¿qué me dice? No hay dinero, cancélalo. Yo le digo, no mames, ya firmé. ¿Cómo? Cancélalo, a ver qué pedo. Pues te tengo que demandar porque los gringos me van a demandar. Demándame. Hasta ahí voy bien. Bueno, sí. Pasa el tiempo y entonces me dice Andrés, Carlitos, vete a Brasil, no la hagas de pedo y compra 20 aviones. Exactamente. Negocia esta compra. Sí, no importa la demanda, yo me hago y la pongo en el papel de abajo y no te preocupes. O le cobraron al gobierno de México Sí. y se repartieron ese dinero. Exactamente. Discúlpame, No eso sabemos. no tiene ninguna lógica. Sí, o que te paguen y ya, deja, no esté fregando y quédate con la lana. Entonces yo, Carlitos, me quedo con la lana de la demanda. Me quedo con la lana de la... Porque yo me llevo una comisión al comprar aviones, obviamente. Y me llevo otra la nota. Pues ahí quién sabe porque se suspende la operación. ¿De Embraer? La de Embraer no, la de allá de Petrus, la de los 737, esa se suspendió. Por eso, pero yo pero ya demandé, vamos ahora a Embraer. Demandé y ya me dijeron que ya gané la demanda. Exacto. Ok. Entonces ya me llevé la lana de Petrus. Correcto. Y me estoy llevando una lana de Embraer porque soy comisionista o se le estoy vendiendo más cara al gobierno de México. O simplemente eres el representante que ellos eligieron. Exacto. Tú en nombre de Mexicana de Aviación vas a ir y vas a comprar 20 aviones con esta denominación. Ok. Ahí, bueno, hasta ahí vamos. Okay. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el mercado y la realidad es aplastante. No es una aerolínea que esté funcionando. A pesar de que los mexicanos la estamos manteniendo. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, no pagan combustible, no pagan pilotos porque son los de la Fuerza Aérea, ni sobrecargos porque son personal militar, no pagan absolutamente nada. Y sí están cobrando. O sea, a personal militar les pusieron uniforme de mexicana en lugar del uniforme militar. Claro, hay una historia. Mira, hay 2 historias. La primera, Mexicana de Aviación manda a los pilotos
militares que tiene con la autoridad aeronáutica y le dice, dales licencia civil de piloto. Claro. Y entonces el personal que está en la Agencia Federal de Aviación se niega. Dice, no están aptos, no les doy la licencia. Corren a ese que no les dio las licencias. Y ellos salieron con licencias. No sabemos si están calificados o no. Eso es muy delicado. Yo no me subo a un avión de esos. ¿Cuál es la diferencia? Es muchísima. Es que la capacitación de un piloto militar a la de un piloto civil son totalmente diferentes. Habrá cosas en las que coincidan, que es el manejo mecánico, las emergencias y todo, pero el marco jurídico que debe de manejar un piloto civil no tiene nada que ver con un piloto militar. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, así capacitaron a los pilotos. Y a las sobrecargos, pues se fueron ahí a las oficinas de la defensa y dicen, a ver, aquella bonita que está allí, tráetela. A partir de ahorita eres sobrecargo de Mexicana. Imagínate, una persona que no es su función, que está allí porque la comisionaron, ¿y qué va a hacer esa persona en una emergencia donde haya que evacuar el avión? No va a tener el expertise para las funciones de seguridad que tiene que hacer una sobrecargo, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos. Bueno, ahora, no hay utilidades, seguimos subsidiados y ahí viene la entrega de los siguientes 5 aviones. En este momento, lo único que me pareció razonable de nuestro gobierno es que dijo que iban a evaluar qué era lo que se debería de hacer para que la aerolínea fuera viable. Bueno, la situación es que, como está, lo que tienen que hacer es que si les entregan esos aviones, cederlos a otro comprador, porque una cosa importante es que hay mucho requerimiento de aeronaves en este momento. Sí. Entonces, si a ellos les entregan los aviones, pues no sé si podrían pagarlos y volverlos a vender, o bien llegar a un trato comercial donde ellos tengan alguna ventaja en ceder esos aviones. Sería lo más fácil. O sea, acabar con esa aerolínea, que esos aviones tengan destino, que los aviones de la Fuerza Aérea se los regresen, porque esos aviones fueron los que fueron a Israel por los mexicanos. Sí. ¿Se acuerdan? Son las mismas aeronaves. Bueno, regresarlas a la Fuerza Aérea, porque además el gobierno tiene ahorita funciones de seguridad importantes que se podrían resarcir utilizando esas aeronaves. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Ahora, la parte comercial. Es importante decir que el país no necesita más aerolíneas. No. Tiene 3 aerolíneas que cubren perfectamente todo el mercado y que le están generando al gobierno muchas utilidades, porque han estado subiendo los impuestos a los grupos aeroportuarios, los impuestos que las aerolíneas pagan por los servicios, los impuestos de los boletos. De hecho, los privados, los inversores, están insistiendo en que en el boleto aparezca separado el impuesto para que el pasajero se dé cuenta que de lo que está pagando un gran porcentaje son solo impuestos. Claro. Ha subido el combustible, todo eso, ¿no? Entonces, honestamente, deberían de cerrar ese capítulo y dedicarse a lo que les toca, que es supervisar a la aviación. Esa es la función de un gobierno. Lo que tienen que hacer es reforzar a la Agencia Federal de Aviación Civil, a la cual le dan el 25% del presupuesto que necesita. Pero los diputados... Y no tratar de estar haciendo negocios. No, María, los diputados ya aprobaron la subvención a Mexicana por 1,000 y pico de millones de pesos este año. Sí, pero eso es para los aviones. O sea, los aviones son 20,000 millones de pesos. Ya. Ahora, aparte les tengo noticias. Vamos a suponer que soñamos con que se iba a operar Mexicana y recibimos los 5 aviones. La contabilidad de lo que va a costar echarlos a andar no la han hecho. Para empezar, no hay pilotos de ese avión. Entonces necesitas buscar pilotos que ya tengan una licencia, que tengan ciertos números. ¿Sabes cuánto te cuesta capacitarlos en ese avión? No. Por lo menos $40,000 y por lo menos una capacitación de 3 o 4 meses. Igual a los sobrecargos, igual a los mecánicos. No lo puedes arrancar. Y además tienes aparte que comprar un stock de refacciones. Y tienes que comprar unas pólizas de seguro tanto para el avión como para los motores, como para todos los sistemas que están en ese avión. Entonces, la verdad es que aunque lograran tener esos aviones, es prácticamente imposible que en el corto plazo logren tener una aerolínea.
Y por último, otra vez el estudio de mercado. Nada más se están inventando. Cancelan unas rutas, ponen otras, cancelan los vuelos, regresan a lo anterior. No está claro, ni siquiera ellos tienen claro cómo operar una aerolínea. Y otra duda, ¿por qué está manejada por el ejército si tenemos una fuerza aérea? Al menos la fuerza aérea tiene mucho más idea de la cuestión de aeronáutica. Entonces, por eso se cometen tantos errores. Pero no es fuerza aérea del ejército, sí. No, son separadas. O sea, no sabía. el ejército es un ente y la fuerza aérea es otro. Y la defensa agrupa los dos. Pero la verdad es que en México muchos años ha mandado la defensa, o sea, los verdes. Y la Fuerza Aérea la tienen medio relegada. Pero en cuestión de capacitación y de aviones y de todo. La política moderna, capítulo 1, inciso 1, es: el gobierno no puede hacer ningún negocio. El gobierno está para darle servicio a la comunidad y a la sociedad. Así es. Okay. Lo que pasa es que ellos modificaron la ley de aviación civil y se pusieron ellos en primer lugar y regularon que lo pueden hacer. Pero, ¿qué pasa? Que eso un día va a caerse de verde. ¿Por qué? Porque las regulaciones internacionales te obligan a estar en ese lineamiento, no en el que tú quieras inventar aquí adentro. Entonces, por eso en ningún país del mundo hay aerolíneas militares, ni hay gobiernos que tengan aerolíneas. No. Lo más que tienen es una aerolínea de bandera que tiene cierto apoyo, pero no es económico. Uh-huh. Sí, o sea, esto la verdad es una violación sistemática a todas las reglas internacionales. Vamos a hablar, hoy estamos en febrero, vamos a hablar qué va a pasar en julio. ¿Cuál va a ser el estatus de Mexicana en julio? Pues ellos tienen de aquí a que les entreguen los primeros 5 aviones para analizar qué van a hacer. Yo espero que se den cuenta No sabemos cuándo lo entregan. Los primeros 5 en julio. Ah, mira, adiviné. Entonces, ellos tienen que decidir de aquí a esa fecha qué hacen con esa aerolínea. Ahora, para los mexicanos es deplorable porque va a haber muchas emergencias con lo que está pasando. Nos están regresando a los migrantes, tenemos una serie de problemas y el dinero podría irse a ese lugar. Hay un estimado en los periódicos de que llevan gastados 3,500 millones de pesos. Y eso salió de nuestros impuestos. Sí, pero a ver, ya llegó julio, decido quedarme con los 5 aviones porque así lo decido. No sé Hacienda de dónde saque el dinero, paga los aviones. Ya tengo 5 aviones más 1, ¿no? Más 2 de la Fuerza Aérea. 2. Uh-huh. Que ya están pintados de Mexicana y demás. Sí, nada más que ahí tienes ahora otro problema. Estás comprando otro tipo de avión diferente al que ya tienes. Sí, claro. Y eso es muy caro. Lo mejor es que tener el mayor número de la flota del mismo tipo de avión, porque eso abarata más todas las cosas. O sea, los sueldos, las capacitaciones y todo, si todo mundo maneja el mismo avión. Entonces, en julio, si tienen esos aviones, pues vamos a tener que empezar con la segunda parte. No va a haber personal, no va a haber pilotos, no va a haber sobrecargos, ni mecánicos, ni dinero para las refacciones. Entonces, ¿vamos a seguir subsidiando? ¿Y el Chaifa le puede dar este techo a los 7 aviones? Ah, no, es que el Chaifa, o sea, ese aeropuerto... Digo, todavía no quiero hablar del Chaifa, pero... Sí. No, lo que pasa es que la base de esa aerolínea es el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora, el aeropuerto Felipe Ángeles le cobra servicios a las aerolíneas, pero a esa aerolínea no. Que ahí llegamos a otro tema, que son las prácticas desleales. O sea, tú como gobierno, con dinero de los contribuyentes, quieres competir un mercado junto a aerolíneas que están pagando un dineral de los servicios, impuestos, capacitaciones y todo, ¿no? Entonces, eso no debe de ocurrir. Eso está penalizado en todas partes del mundo. No puede una empresa militar competir con la industria privada, hombre. Ok. Ahora ya llegamos a diciembre. Uh-huh. ¿Cómo va a estar Mexicana en diciembre? Pues depende de lo que hagan.
A ver qué hacen en esta situación. La situación es esta. Pero a ver, es que hay una incongruencia. ¿Cuántas rutas cancelaron? 8. 8. Ok. Entonces, ¿para qué quieres 5 aviones para cubrir qué rutas? Claro, porque toman puras decisiones a la ligera. Nada más están saliendo del paso. Lo único cierto es que tienen contratadas empresas que diario le aplauden a Mexicana de Aviación en las redes y dicen que está muy bonita y suben las fotos de los aviones y ya vamos a volar aquí. Pero nada de eso lo podemos comprobar. Ese es el problema, que no hay ni siquiera un orden. O sea, no hay una planeación. Idóneamente pensando en voz alta, yo pasajero voy a tener 2 opciones o 3 opciones o 4 para ir a Tijuana. Una incluye Mexicana. Ok. Ellos, si quieren, me pueden joder con el precio. Me pueden dar un precio mucho más abajo que las otras 4 aerolíneas. Eso dicen. Ajá. Sí, esa es la idea. Es competencia desleal. Desleal, claro, pero porque tú no pagas impuestos, no pagas combustible, no pagas nada. Entonces, pues, eso no es una competencia. Y por eso, por ese tipo de cosas, ya no podemos ir a la Comisión de Competencia porque ya no existe. Ya el mismo gobierno absorbió ese organismo y no tienes a dónde irte a quejar de ese tipo de prácticas desleales. ¿A dónde se va a ir a quejar Aeroméxico, Volaris y Viva si Mexicana hace eso? ¿A dónde? Ya no hay dónde. La Comisión Federal de Competencia Económica, ya este gobierno la desapareció. Bueno, la cuestión aquí, lo importante es que los ciudadanos entendamos que nos está costando mucho dinero esa aerolínea, que va a seguir costando a menos de que pongan remedio. No, va a seguir costando, claro. Pero es que ellos mismos dijeron que iban a evaluar qué iban a hacer con la aerolínea. Ojalá lo evalúen correctamente. Ellos no saben perder. Pero pues no es perder, es simplemente decir, bueno, estamos en esta situación, esto no nos conviene, necesitamos los recursos para otra cosa, pues hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué hacen.